contento, yo estoy contento de poder estar pues aquí, ¿no? Es un privilegio, a veces una necesidad también, ¿verdad? Que hoy en día, pues también el podernos reunir, el poder pasar estos tiempos con la iglesia, con los hermanos, ¿verdad? Y bueno, pues tener este tiempo que es de refrigerio, que es de descanso para el corazón, bueno, pues para seguir, ¿verdad? Pues haciendo lo que cada día deberíamos estar haciendo, servir al Señor, ¿verdad? Y estar, bueno, pues en su plan y en su voluntad, ¿no? Y bueno, como digo, contento. Yo me llamo, pues, Alberto, sí, vengo con mi esposa, Rocío, ahí la de rizos, se identifica bien, guapa, ¿no? Y bueno, pues contentos, como digo, de poder estar aquí. Vivimos en Granada, ahí estamos, llevamos ahora un tiempo ahí sirviendo a Dios, pues en Granada, ¿no? En la ciudad de Granada, y que salimos de Granada porque allí el sur de España hace mucho calor, pero hemos llegado aquí a Oporto y hace más calor todavía, ¿no? O sea que, pero bueno, estamos contentos, y también el calor no tiene que hacernos desviarnos ni distraernos, ¿no? A veces cuántas cosas, qué pequeñas cosas a veces nos hacen distraernos de realmente a lo que venimos, ¿no? Yo creo que también de todos nosotros tenemos que sacar esa voluntad, ese esfuerzo, esas ganas de poder escuchar la palabra de Dios, ¿no? De estar batallando contra los calores o lo que sea, ¿verdad? Pero es mejor estar en la presencia de Dios, estar atentos a lo que Dios tiene preparado, ¿verdad? Pues para cada uno de nosotros en estos días, que como digo, a veces la palabra en muchos lugares igual puede llegar a escasear, pero tenemos este privilegio, ¿no? Y damos gracias también, ¿no? Porque Dios ha tenido una intención buena, ¿no? De podernos reunir aquí, de poder, oye, organizar esto, pues para las personas que estáis aquí también en Portugal. Bueno, pues todo esto también conlleva, ¿no? Y bueno, los que venimos de fuera, pues agradecidos, ¿no? Pues por todo lo que habéis preparado, por lo que se va a seguir preparando, ¿verdad? Y bueno, pues también de mencionar, ¿no? Por el esfuerzo, por el corazón, por la oración, ¿verdad? Que también ha existido en la vida, pues para poder celebrar este momento, este espacio, este tiempo, ¿no? Que de cierta manera, oye, lo separamos para Dios, para una palabra, ¿verdad? Para nuestra vida, bueno, cristianos, que igual ya llevamos caminando, pero seguimos teniendo esa sed, esa hambre de Dios, que traiga una palabra, pues a nuestras vidas para poder seguir caminando y poder llegar a ese final, a esa meta, ¿verdad? Para poder recibir ese galardón que el Señor tiene preparado, pues para cada uno, ¿verdad? De nosotros. Y también, pues igual aquí entre nosotros, personas que no conocen a Cristo, que no conocen la vida, que su vida no está arraigada, ¿verdad? Como ayer nos dijeron también, en la roca eterna, que trae una seguridad, que trae una consistencia, que trae tanta bendición a nuestra vida, pues que también tenga, ¿verdad? Que dispongas el corazón, ¿verdad? A aquello nuevo que el Señor pues tiene también pues preparado pues para ti. De algo de esto pues quiero hablar, ¿no? Y bueno, pues como digo, ¿no? Mi esposa, tenemos 2 hijas ya mayores, bueno, ahí están en el campamento, bueno, pues de Ferrol, nos hemos aparcado durante un tiempo, sí, pero bueno, contentos y agradecidos con Dios, ¿no? Y bueno, pues contar pues también que somos personas, bueno, pues también oportunidad, porque a veces, ¿no? Aquí salimos y decimos, Dios ha sido bueno, ¿no? Y claro que Dios ha sido bueno y nunca va a dejar de ser bueno, eso por las situaciones, pero a veces contamos aquellas situaciones, ¿verdad? Que vemos, bueno, pues me he casado, he tenido, y salen a relucir, pero también Dios ha estado, ¿no? Y esto es lo interesante, ¿no? En aquellos momentos difíciles, en aquellos momentos complicados, y también Dios ha estado con nosotros, ha estado presente, y también estamos agradecidos también por estas cosas, ¿sí? Lo digo, bueno, pues hemos también tenido la oportunidad, como digo, ¿no? Pues nos casamos aquí en la obra, yo llegué pues sin esperanza, sin Dios en el mundo, Dios tocó mi vida, no sé por qué a Dios, bueno, por su amor, ¿verdad? Pero así Dios lo quiso, hizo una obra y bueno, pues hasta el día de hoy agradecido, como digo, por ello, no es lo mejor que me ha podido ocurrir en la vida y también tomar esa decisión de permanecer, ¿verdad? Pues en Cristo y en la roca eterna, ¿no? Y también tuvimos la oportunidad de estar en las misiones, ¿no? Pues también hemos estado un tiempo en las misiones, hemos servido pues a Dios también en esta obra, pues tanto en México como en Colombia, ¿no? Estuvimos allí 13 años, 14 años sirviendo
pues a Dios en las misiones, y es de nombrar, ¿no? Y decir, bueno, porque el Señor, ahí es donde también ves, ¿no? Pues la mano de Dios, ahí ves el sustento de Dios, ahí ves cómo Dios cuida, pues de nosotros, y también hay un agradecimiento a Dios por esto mismo, ¿no? Porque Dios, decimos, pues ha sido bueno, ¿verdad? A veces uno se ha presentado a la vida con situaciones que por uno mismo no sabría, ¿no? Pero la mano de Dios siempre ha estado ahí, ¿no? Guardándonos, cuidándonos y bueno, pues y gratificante, ¿no? Pues ese tiempo también, oye, pues como misioneros, de poder ir a otros países, de poder conocer otras culturas, otros corazones, otras maneras de pensar, la verdad que te ensancha, ¿verdad? Pues el corazón, te ensancha mucho el corazón y es interesante todas estas cosas. De estas cosas quiero hablar en esta mañana, ¿no? En este tiempo, pues que Dios permita, sí, y como digo, ¿no? Y pensaba, ¿no? Pues que hoy es un día más de sembrar, ¿no? De sembrar, oye, de hablar de las virtudes de aquel, ¿verdad? Pues de aquel que no es otro que es Cristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, ¿verdad? El Dios Todopoderoso que ha hecho una obra en nuestras vidas y también confiamos y creemos que puede seguir haciendo milagros, ¿no? Y pensaba en esta parábola, la parábola del sembrador. No la vamos a leer, no vamos a ir, pero dice que el sembrador salió a sembrar, ¿no? Salió a sembrar. Y como digo, es un día nuevo, ¿verdad?, donde la semilla se está sembrando, ¿no? Y yo en esta semana pasada, a veces te vienen, ¿verdad?, pues así pensamientos, y dices, oye, ¿qué semilla?, ¿verdad? No es una semilla cualquiera, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que no es una semilla que da solamente un fruto. Sí, hoy en día plantamos cualquier semilla, una semilla de manzano, ¿y qué recogemos? Manzanos, ¿verdad? Pero la semilla que el Señor quiere plantar, ¿verdad? Y traer a nuestras vidas es, yo ahora, bueno, pues saco una similitud a estas pastillas, los que tenemos piscina en casa, hay unas pastillas que son 5 en 1, que te hacen 5 funciones. Algunos se ríe por ahí, o sea, que a alguno veo que le toca el mantenimiento de la piscina, ¿no? Entonces es una pastilla, pero te vienen 5 funciones en la misma pastilla, ¿no? Te quita el cloro, te añade el pH, te quita las algas y bueno, todo te lo hace, ¿no? Y la palabra de Dios y la semilla, ¿verdad?, que Dios quiera traer, bueno, pues ahí no son 5, son cuántas bendiciones, ¿verdad? Y cuántas cosas vas a recibir, cuántas cosas han brotado en nuestra vida cuando esta semilla ha caído ahí en esa buena tierra, ¿verdad? Y ha sido, y todavía seguimos, ¿verdad? Pues ahí beneficiándonos de esta semilla, ¿no? Entonces, si empezamos, y me acompañan aquí al Salmo 40, aquí hay unos versículos, ¿verdad?, que me gustaría. Vamos a leer unos versículos para ir un poco entrando en contexto, para ir entrando un poco en la idea, ¿no? Pues que me gustaría compartir. No quiero hablar de la generosidad, quiero hablar de lo que Dios ha sido con nosotros. Sí, en este tiempo, si algo está ahí en mi corazón, ha sido esta palabra, ¿no? Una palabra que después vamos a ir al libro de Ruth. Y es una palabra, que de verdad que tocó mi corazón, y es una palabra, ¿verdad?, que Boaz le dice ahí a sus siervos, y le dice, dejar caer algo para ella, ¿no? Y la verdad que esa intención, ese corazón, ese hacer, esa generosidad, ¿verdad?, pues que ese hombre tuvo, la verdad que a mí pues me llama la atención. Y como digo, ¿no?, que el Señor también, ponga en nosotros, ¿no? Por eso hablaba, ¿no?, el sembrador sale a sembrar. Y él echa, ¿verdad?, por la semilla y ahí cae. Se me oye igual, ¿no? Se cae, ¿verdad? Y bueno, pues lleva su fruto, ¿no? Y aquí en el Salmo, en el Salmo 40, en el versículo 4 podemos empezar. Aquí nos habla de las, como decía antes, ¿no?, de bienaventurado el hombre que puso su confianza en el Señor. No mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira, ¿no? Y aquí ahora sí que nos dice, has aumentado, oh Jehová Dios, tus maravillas, y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti.
Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados, ¿no? Nos habla de esa generosidad, de lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? Hay aquí un agradecimiento, hay una bienaventuranza, ¿verdad? El que pone su confianza ¿en quién? En la roca eterna. El que pone su confianza, vas a ser bienaventurado, vas a ser bendecido, ¿verdad? Vas a ser, no sé, esto tiene que ver con un contentamiento también en el corazón, ¿sí? Y como digo, ¿no? Bienaventurado, y después dice, hoy has aumentado. Aquí nos hablan de esas bondades que el Señor nos ha dado, ¿no? Los que te digo, hemos conocido al Señor, los que el Señor ha hecho una obra, pues en nuestra vida, que como digo, esa semilla con tanta bendición dentro de ella, pues ha caído un día en una buena tierra, pues podemos decir, oye Señor, has aumentado, ¿no? Y vemos, pues como digo, ¿no? Por la generosidad, y vemos, y dice, y tus pensamientos para con nosotros, que no es posible ni contarlos, o sea que aquí hay una abundancia, ¿no? Una abundancia de generosidad hacia nosotros. Y después en el versículo 8 dice, el hacer tu voluntad, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Estos versículos, a ver si los podemos retener ahí un poco en la mente, ¿verdad? Y dice, el hacer tu voluntad. Tú fíjate, ¿no? Dice que Dios mío me ha agradado, es un deleite el hacer tu voluntad. Sí, yo, bueno, pues cuando me decían de poder compartir aquí en este encuentro, estaba este pensamiento y había otro también que era un poco esto de estar en la voluntad de Dios, ¿sí? Hay una parte en la Biblia que dice, ¿no? Que el Señor Jesús nos enseña que cuando Cristo venga, bienaventurado el hombre, otra bienaventurado, que cuando el Señor venga le haya haciendo ¿qué? Le haya haciendo así. Y ese así es haciendo la voluntad, ¿verdad? De estar atento, de estar despierto, ¿verdad? De estar, bueno, pues con ese fervor haciendo así, haciendo la voluntad, pues, de Dios, ¿no? Y, como digo, hay una bienaventuranza. Entonces aquí dice, oye, el hacer la voluntad, aquí el salmista dice, oye, el hacer tu voluntad me agrada, me es un deleite, ¿verdad? Me es un gusto poder hacer tu voluntad. Y también tu ley está en medio de mi corazón, está ahí escrita, ¿verdad? Conozco tu ley, amo tu ley, he conocido tu ley y el hacerla, bueno, hasta ahí llegaremos. Esto tiene que ver con lo que antes hablaba, pues ahí en el libro también, pues de Ruth, ¿no? Dice, me complace, dice una versión, la versión internacional, este versículo dice, me complace hacer tu voluntad. Dice, pues tus enseñanzas están escritas y están grabadas, ¿dónde? En mi corazón, ¿no? Aquí en Deuteronomio, en el capítulo 6, ¿se me entiende? ¿Sí? En general, más o menos. Bueno, importante. Deuteronomio en el capítulo 6. Este libro, aquí el Señor, las leyes de Dios. Y este versículo tiene que ver con esto, ¿no? Con que ahí vemos al pueblo cómo el Señor dio esa ley, ¿sí? Y cómo caminaban, ¿no? En su corazón. Y les animaba aquí en el capítulo 6, verso 6. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre ¿qué? Sobre tu corazón, ¿verdad? Estarán sobre tu corazón, estarán ahí. Y las repetirás ¿a quién? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y ¿en qué? Y en tus puertas, ¿no? O sea que aquí el Señor estaba, bueno, pues dando las leyes un poco más atrás, ¿verdad? Pues aquí habla de cuando el Señor, por medio de Moisés, da los mandamientos al pueblo, ¿verdad? De Israel, que acababa, bueno, pues de salir de ahí de Egipto, ¿no? Y les dice esto, oye, que tu ley, que mis mandamientos, que la voluntad de Dios se quede grabada. Esto es importante, ¿verdad? Es importante que la ley de Dios, que la voluntad de Dios, que el plan de Dios esté grabado en nuestros corazones y que en el caminar, ¿verdad?, que tenemos por delante, que estas cosas estén escritas
pues en nuestra vida, ¿verdad? Siempre, oye, y viene pues a la memoria, ¿no? Y esto, quieras o no, es un saber actuar después a la hora pues de hacer las cosas, ¿no? Porque tu ley está escrita pues en mi corazón, ¿verdad? Y el hacerla, el llevarla a cabo es un deleite agradar a Dios, es un deleite servir a Dios, es un deleite, ¿verdad? Aquel que pagó el precio por nosotros, aquel que nos compró con su sangre preciosa, ¿verdad? Hay un agradecimiento, ¿verdad? Que uno batalla por estas cosas, ¿verdad? Por agradar a aquel, ¿verdad? Pues que como digo, ¿no? Nos compró y nos salvó, ¿no? Entonces es importante caminar, ¿no? Con esta ley grabada, y les animaba esto al pueblo, ¿no? Que estas palabras que yo te mando estén sobre vuestro corazón, ¿no? Y en Isaías capítulo 32, y en el verso 5, aquí nos habla del ruin, del ruin, vaya palabra, ¿verdad? Ruin. Y también nos habla del generoso, ¿no? Por eso digo que esos versículos que hemos estado leyendo, de amar la palabra, de deleitarnos en hacer la voluntad pues de Dios, de tener la palabra grabada pues en nuestras vidas, ¿no? Y ahora aquí, bueno, pues dice el verso 5, dice que el ruin nunca más será llamado generoso, ¿sí? Ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin que hablará ruindades, y su corazón fabricará ¿qué? Iniquidad, para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová. Y tú fíjate, dejando vacía el alma, dejando vacía el alma y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra quién, pues contra el pobre, ¿no? Esto nos da aquí una descripción del ruin, ¿no? Que nunca será llamado. Nos dice que es tramposo, dice que hablará ruindades, que su corazón fabricará iniquidad. Bueno, hay unas características y son, ¿verdad? Pues a tener en cuenta, a tener cuidado con estas cosas, ¿no? Con esta manera, con esta forma a veces de poder ser, ¿no? Porque dice, oye, deja vacía el alma, ¿no? El alma hambrienta. En cambio el 8 dice, pero el generoso dice que pensará, el generoso tendrá un pensamiento todo lo contrario, ya no será como este ruin, ¿no? Sino que el generoso dice que pensará generosidades, y dice, y que por generosidades será ¿qué? Será exaltado, ¿no? Hay una honra, hay, bueno, a veces hablar de estas cosas será, pero lo hay, hay una honra, ¿no? Una honra que a veces habla, ¿no? No es una honra producida o que uno a veces desea, ¿no? Como una altivez o como decir, bueno, aquí estoy yo, no, hay una honra que viene de parte de Dios a la vida, ¿no? Yo veo mucha gente a mi alrededor, ¿verdad?, que son dignos de honra, ¿verdad?, por su vida, por su testimonio, por su servicio a Dios, por su entrega, por tantas cosas, ¿verdad? Y no es algo que se hace, digo, en la carne, sino que es algo, ¿verdad?, pues que el Señor pone, ¿no? Y aquí dice que, bueno, pues que esta generosidad será exaltado, ¿no? Y yo cuando leo estas palabras y veo, bueno, pues el ruin, ¿no?, el generoso pensará generosidades, dice que es una manera también de bendecir a otros, ¿verdad? El pensar en generosidades es una manera de bendecir ¿a quién? A otros. El sembrador salió a sembrar, ¿verdad? Y ahí se produjo, y ahí podemos ver la bendición, pues también, pues de Dios, ¿no? Y esto, bueno, pues en la vida cristiana, ¿verdad?, el Señor siempre nos ha enseñado a esto, ¿verdad? El Señor vino a bendecirnos, el Señor vino a dar su vida por nosotros, el Señor siempre, ¿no?, pues ha tenido este corazón, ¿verdad?, generoso hacia nosotros, ¿no? Entonces el generoso pensará, ¿verdad?, en su pensamiento, en su intención, siempre estará pensando generosidad. Esa generosidad también va de cómo, como digo aquí, ¿verdad?, formas de qué, de poder bendecir a otros, de poder bendecir, pues, a otros.
Y esto, digo, cuando lleguemos a eso, al versículo que hablábamos de Ruth, ahí vamos a ver esto claramente, ¿verdad? La manera, la forma, el corazón, la intención, la generosidad para poder bendecir a otros. Y es un bendecir a veces, que no se ve, pero es que no se tiene que ver. A veces nuestro servicio a Dios no se tiene que ver, el Señor lo ve, no te preocupes, ¿verdad? Y por eso vas a ser ensalzado, ¿no? En el Nuevo Testamento nos enseña que aquel que hace ciertas cosas en secreto, ¿verdad? El Señor, pues, lo recompensará. No sé, ¿verdad? De qué manera, ¿no? O de qué forma, pero sí hay algo ahí, pues, especial. Pero sobre todo es ese beneficio, ¿no? Ese gozo, esa alegría de poder bendecir a otros. Yo, como decía antes, viví en México. Y me acuerdo que una vez un pastor, alguien vino, no recuerdo muy bien, pero sé, el hecho me llamó la atención, ¿no? Y estaba allí compartiendo, un hombre ya mayor en años, y allí en México, pues aquí hay gente de México, tú vas por allí por la ciudad, hay mucha gente en los semáforos, ¿verdad? Pues pidiendo, están allí pues limpiándote los vidrios, están allí mirándote las ruedas, a ver si las tienes pinchadas o no. Hacen muchas cosas para que tú seas generoso, para que le puedas dar una moneda. Y ese hombre decía que él siempre le gustaba llevar en la guantera del coche, siempre le gustaba llevar monedas sueltas para eso mismo, ¿verdad? Para aquella persona que se le acercaba, ¿no? Y le limpiaba los vidrios o le limpiaba con un trapo el coche en el tiempo. Fíjate, esos son rápidos, ¿eh? En el tiempo en el que un semáforo se pone de verde a rojo y de rojo a verde, te pueden limpiar un coche, un carro entero, ¿no? O sea, que son máquinas, podríamos decirlo, ¿no? Y ese hombre llevaba esas monedas y simplemente el hecho, ¿verdad? No les daba mucho, les daba una moneda, pero simplemente ver la sonrisa, ver ese gozo, ¿verdad? Que a la persona que le estaba dando esa moneda, que le estaba dando pues ese peso, los pesos mexicanos, ¿verdad? Pues a él también ya, pues como que se sentía, ¿no? Pues dar, ¿no? Pues esa generosidad, ¿no? Y digo, ¿no? Pues que hay esta generosidad. Dice Jeremías en el capítulo 29, de los pensamientos, ¿verdad?, que el Señor tiene para con nosotros. No pensamientos de mal, sino pensamientos de bien. Jeremías capítulo 29. Y en el versículo 11, ¿verdad? Dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ¿quién? De vosotros, dice Jehová. ¿Y son pensamientos de qué? Son pensamientos de paz y no de qué, y no de mal. El generoso pensará generosidades. Esta es la mente del Señor. Este es el pensamiento, ¿verdad? Pues de Dios. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal. ¿Para qué? Pues para daros el fin, pues que esperáis. Entonces, todo va hilado, ¿no? Todo va, pues, con esta generosidad, ¿no? Y el generoso, aquí, pues, en la Biblia buscaba yo un poco el significado y tiene que ver con contribuir, tiene que ver con dar, sí. Tiene que dar, ese dar no forzado, no es una manera, ¿verdad?, forzada, no es una exigencia, no, sino que dice que es voluntariamente, ¿sí? Y también hay una definición que dice que es espontánea, que sale espontánea, sale en el momento, no, a veces no se busca, a veces el Señor pone, ¿sí?, para poder, pues, poderlo dar, ¿no? Sensación, honra de Dios. Y vamos a ver aquí un ejemplo, porque ahí mismo en Corintios nos habla que Dios ama también, pues, al dador alegre, ¿no? Aquí en 2 de Corintios, por poner un ejemplo de esta generosidad que esta iglesia tuvo hacia los hermanos, ¿verdad? En 2 de Corintios, en el capítulo 8,
y nos habla de una gracia. Esto es una gracia, es algo que el Señor, pone, ¿verdad?, en nuestras vidas, ¿no? En el capítulo 8 de 2 de Corintios, en el versículo 1, aquí nos habla, ¿no?, y podemos ver un ejemplo de esta generosidad, una generosidad a pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones, pero la actitud y el corazón la había, ¿verdad? Y es digno, ¿verdad?, pues de nombrarlo. Sí, aquí Pablo lo quería recordar, ¿no? Por eso aquí empieza y dice, así, hermanos, os hacemos saber, ¿verdad? Se lo quería hacer saber a esta iglesia de Corinto, ¿verdad? Os sabemos hacer de la gracia de Dios, versículo 1, que ha dado a las iglesias de Macedonia, ¿sí? A estas iglesias. Una gracia que venía por de parte de Dios, que en grande prueba, tú fíjate cómo estaba, de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, ¿qué? Abundaron en riquezas ¿de qué? De su generosidad. Sí, aquí estamos hablando igual, bueno, pues de la ofrenda, de aquella parte, bueno, pues económica, vamos a llamarlo así, ¿verdad?, que mandaban aquellas, aquí como dice, a los santos, a las iglesias de otros lugares que estaban padeciendo necesidad, ¿verdad? Y ellos tenían ese corazón, esa generosidad para poder compartir con otros, ¿verdad? Aquí vemos que es una realidad, ¿verdad? Dice, el generoso pensará ¿en qué? En generosidad, ¿sí? En generosidad. Siempre el poder dar, siempre el poder ofrecer, siempre el poder ¿qué? Bendecir a otros, pues con lo que podamos hacer, pues en nuestra vida. Sí, esto es algo, ¿verdad?, que tiene que estar grabado en nuestro corazón, ¿verdad? Y esto no es muy difícil, ¿verdad? Como digo, es el Señor lo que nos lo ha enseñado. Eso lo ha grabado en nuestro corazón, ¿verdad? Está grabado pues en nuestras vidas y que nuestra vida, ¿verdad?, sea, ¿verdad? Si podemos ser instrumentos, si podemos ir, si podemos venir, pero todo lo que hagamos, ¿verdad?, pues que sea para la gloria, pues de Dios. Y esta iglesia, te digo, ¿verdad?, aquí Pablo dice, oye, yo doy testimonio, en el versículo 3, dice, doy testimonio de que con agrado, no con fuerza, no a la fuerza, no porque me han dicho, ¿verdad?, no porque es por ley el hacer ciertas cosas, sino con ¿qué? Con agrado han dado, dice, conforme a sus fuerzas, y dice que aún todavía, más allá de sus fuerzas, y todavía nos pedían con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, ¿sí? Ahora aquí también viene ese ánimo, ¿no? Ahora viene el ejemplo, de cierta manera esa exaltación, pues a esa iglesia por lo que estaba haciendo, ¿verdad? Porque aquello, ¿verdad?, que se hace, que es agradable, pues a los ojos pues de Dios, ¿cómo no? Pues vamos a ensalzarlo. Y aquí, pues Pablo estaba ensalzando, oye, os hacemos saber de aquella gracia. Y ya no solamente eso, sino que también ahora les animaba a ellos mismos, ¿verdad?, a ser partícipes también de ¿qué? De esta misma gracia, ¿sí? De esta misma gracia. Dice, por tanto, en el versículo 7 dice, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, o sea que había, ¿verdad? Oye, qué buenas cualidades, qué bueno es encontrar esto entre nosotros, qué bueno es encontrar esto en la iglesia, ¿verdad? Que abundemos en qué, en todo, aquí dice, en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros. Ahora dice también, abundad, no seáis escasos, abundad también en qué, abundad también en esta gracia, en esta generosidad, ¿no? Dice, porque ya conocéis la gracia, ¿verdad? Y ahí ya le pone, pues el ejemplo, ya conocéis la gracia, ya conocemos, ya aquí todos somos sabedores de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo ¿qué? Se hizo pobre, ¿verdad? Y en esa pobreza ¿qué? Hemos sido ¿qué? Hemos sido enriquecidos. Gloria a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios.
¿verdad? Y en esa pobreza hemos sido enriquecidos. Ahí en esa semilla, ¿verdad? Cuánta riqueza ha habido y hemos sido enriquecidos. No materialmente, ¿verdad? Pero sí, nuestra vida, nuestro corazón, esperanza, amor, servicio. ¿Cuánto, verdad? ¿Cuánto ha traído el Señor pues a nuestras vidas, ¿verdad? Y aquí podemos, ¿verdad? En Filipenses, sin perder ahí, en el capítulo 2, ¿verdad? Ahora sí, aquí el mismo Pablo nos dice, haya pues en vosotros, ¿sí? O sea, que estas cosas puedan ser halladas ¿en qué? En nosotros, haya en vosotros. Filipenses, capítulo 2. Sí, aquí, bueno, pues un versículo se hizo pobre, ¿verdad? Siendo rico. Y aquí nos dice, versículo 3, no hagáis nada por contienda, versículo 3, capítulo 2, ni por vanagloria, antes bien ¿con qué? Con humildad, ¿sí? Estimando cada uno a los demás, dice, como superiores, pues a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también, ¿por qué? Por los otros, ¿verdad? Generosidad, siempre pensando generosidades, hemos dicho, ¿verdad? ¿Hacia quién? Formas de bendecir a quién, de bendecir a otros, ¿sí? Entonces dice, ahora aquí Pablo le dice, ¿verdad? Haya pues en vosotros, ¿verdad? Que haya, no es como diciendo que esto encuentre cabida en vosotros, que esto cuando se vea, bueno, pues que haya, que estas cosas, esta abundancia que igual estábamos leyendo también en Corintios, también sea hallada en vosotros, haya en vosotros este sentir, esta actitud, ¿verdad? Este amor que también hubo, ¿en quién? En Cristo Jesús, que haya este sentir también en nosotros, como también lo hubo en quién? En Cristo Jesús, nuestro Señor, ¿sí? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea que como abundáis, abundad también en esta gracia. Abundad pues en esta gracia. Si volvemos a Corintios, ¿sí? Y bueno, pues en Corintios, en el capítulo 8, ahí seguimos, verso 10, vemos, ¿no?, que haya pues en vosotros este sentir, haya en vosotros este corazón, haya en vosotros la vida, podemos decir, ¿verdad?, de Cristo en nosotros. Y en el verso dice, y en esto doy mi consejo, porque os conviene a vosotros que comenzasteis antes no solo a hacerlo, ¿verdad?, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo, ¿el qué? El hacer, ¿no? O sea que, como digo, ¿no?, les dice de esas iglesias que tuvieron ese deseo de bendecir a otros, ¿sí? Y ahora pues les anima a ellos a también poder bendecir. En esto doy mi consejo, ¿verdad? Dice, para que, como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir, conforme, bueno, pues a lo que tengáis. Y sigue leyendo, bueno, pues este capítulo y nos habla de esto mismo, ¿no? De que el Señor ama al dador alegre y de esta generosidad. Y ahora si vamos al libro de Ruth, pues, como digo, ¿no? Libro de Ruth, después de Jueces, antes de Samuel. Es un libro cortito, es un libro, bueno, pues que lo lees y hay vida, hay vida vivida, ¿no? Bueno, pues a veces escuchas, ves, y bueno, es un libro que, bueno, pues que aconteció en los tiempos de los jueces, ahí vemos los jueces, el tiempo en el que el pueblo
pues pasó esas situaciones, no había, cada uno hacía lo que quería. Bueno, pues aquí vemos, ¿no? Y nos sigue relatando esta parte de la historia. Esto forma parte de la historia porque así aconteció, pasó, sucedió, ¿verdad? En los tiempos, en los días que gobernaban los jueces. Estos son hechos que ocurrieron. Estos son vidas, ¿verdad?, que ocurrieron antes de las nuestras, que aquí el Señor le vino a bien dejárnoslas escritas, inspiradas aquí en la palabra de Dios, para traer, oye, una enseñanza a nuestra vida. Yo leía simplemente este primer capítulo y te digo, aquí encuentras lo que a día de hoy estamos viviendo, ¿verdad? Aquí ves, bueno, pues nos habla de un matrimonio, nos habla de hambre, de esta hambre que a veces hace salir. No sé, aquí, bueno, pues en Portugal, ahora en España, a veces uno escucha, bueno, tenemos el problema de la emigración. Bueno, problema, yo no sé si es un problema, a veces para nosotros debería de ser una bendición. ¿Sí? Y también una bendición y a veces tener este corazón generoso por aquellas personas que están saliendo de sus países. ¿Por qué? Porque hay hambre, ¿verdad? Y esto no hace falta ir a estos tiempos. A día de hoy, en la mesa esta mañana, ¿verdad?, hablábamos de que hay en sitios, hay en países que tienen que dejar y no lo hacen por gusto, no dejan a sus familias, no dejan su cultura, no dejan su día a día, no dejan sus familias allí y ellos tienen que venir, no se separan por gusto, se separan, porque hay hambre, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí el Señor también tiene que ver y por eso qué importante la palabra que ayer escuchamos. ¿Dónde está nuestra vida fundamental? ¿Está en Cristo? Está en Cristo, van a venir muchas situaciones, pero nuestra vida está en Cristo, en la roca eterna, ¿verdad? Que es inconmovible, no se mueve, ahí está, en Cristo. Y podrán venir estas cosas y estos acontecimientos que también tenemos que estar preparados para él. Vemos el mundo alrededor y quién lo iba a decir, ¿verdad? Muchas cosas, ¿no? Y yo hablo de España, ¿no? Ves la política, ves lo que está sucediendo, ves países alrededor que abundaba la paz y hoy en día todo es guerra. Hablamos, bueno, pues de un Venezuela, países ricos, ya la ve países pobres y cómo tuvo que salir un montón de gente de allí. Es que esto da la vuelta. Cuando antes la gente iba para allí, la gente iba y emigraba a Venezuela, ¿no? Porque era un país próspero, un país rico, y la gente iba allí a trabajar. Y hoy en día los de allí tienen que salir, o sea que el Señor tiene todo en sus manos, ¿no? Y aquí vamos a ver, bueno, pues se pueden ver muchas cosas, ¿no? Yo en este libro he anotado alguna, ¿no? Lo que sí he anotado es la realidad de la vida. Aquí nos habla y es la realidad de la vida. No, la realidad de la vida, aquí vemos bueno, pues a hambre, vemos migrar, vemos la familia, vemos la bendición, también vemos pérdida, también vemos amargura en el corazón, también vemos decisiones, también veo consuelo, también veo la paz, ¿verdad? Y también, bueno, pues esperanza, ¿no? Pero sobre todo ves la mano de Dios, ¿no? La mano de Dios guiando las situaciones, moviendo, y ahora sí que podríamos decir, dejando caer algo para nosotros, ¿verdad? Los que llevamos igual caminando en Cristo tiempo, podemos decir, ¿verdad? El Señor ha sido fiel, nada nos ha faltado hasta aquí, nada nos ha faltado pues hasta aquí, ni hemos tenido, es que tampoco lo queríamos ni tampoco lo necesitábamos, pero el Señor siempre, como digo, pues nos ha dado. Y aquí ves, ¿no? Pues la vida, como digo, de un matrimonio que tiene que salir de su tierra, de Belén, porque hay hambre, tienen que ir a Moab, resulta que estando ahí en esa tierra, bueno, pues el marido fallece, también fallecen los hijos, ahí se quedan las nueras. Bueno, es una historia, te digo, son 3 o 4 capítulos, ¿verdad? Pero es interesante, ¿no? Si te vas parando un poco pues en estos detalles y trae riqueza y enseñanza, ¿no? Como digo, pues al corazón. Y en medio de todo ello, bueno, pues fallecen, ahí se queda esa mujer viuda, se queda con las 2 nueras, llega un momento que le dice a las nueras, bueno, pues venga, pues ahora sí regresaros a vuestra tierra, con vuestras familias, ¿verdad? Una toma la decisión, porque esta mujer le dice, ya no tengo más que ofrecer, ¿verdad? Y esto también me habla de que a veces
el mundo, ¿verdad? Lo material, a veces lo humano, no tiene más que ofrecer, ¿sí? Y una toma la decisión de volver a sus dioses, de volver a su tierra, pero otra toma una decisión, y una decisión generosa, ¿verdad? Lo que uno siembra, ¿uno qué? Uno recoge, ¿verdad? Y esta mujer recogió también esa generosidad. A pesar, y te digo, es una generosidad que el Señor va poniendo, que a veces es difícil de poderla llegar a entender o de poderla captar, pero ¿te ha faltado algo hasta el día de hoy? ¿Verdad? Y eso lo tenemos que pensar en el corazón. Estamos aquí, gracias a Dios, ¿verdad? Por ello. Pero igual ha sido... No hay manera. Pero ha sido el Señor, ¿verdad? Que ha ido poniendo, ¿verdad? Que ha sido generoso, que ha ido poniendo en nuestra vida aquellas cosas, ¿verdad? Y aquí ves este libro, como digo, ¿no? Ves hambre, ves la necesidad, ves tener que salir a los campos, sí, pero el Señor siempre proveyendo, ¿no? Siempre dejando y siempre teniendo un interés o una intención buena, pues para nosotros, ¿no? Aquí vemos a esta mujer, ¿verdad? Mujer que era moabita, ¿no? Que creo que eran de los enemigos del Señor, eran gentiles, ¿verdad? Pero esta mujer, en cuanto su suegra le dice, ¿qué vas a hacer? Dice, donde tú vayas, ¿qué? Yo iré. Tu Dios será mi Dios. Decisiones en la vida que tenemos que tomar, ¿verdad? Hacia Dios, ¿verdad? Y ahí vamos a ver la mano de Dios guardándonos, protegiéndonos, cuidándonos. Es decir, no nos ha faltado nada, a pesar de vivir en lugares que mirabas alrededor y digo, Señor, ¿para dónde te...? Pero el Señor siempre pone y el Señor pues da. Dice, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque donde tú quieras que yo fuere, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, ¿qué? Será mi Dios. Esta es la promesa que también el Señor nos hizo, ¿verdad? Estaré con vosotros todos los días de vuestra vida, todos los días de vuestra vida. Tienes al Señor en tu vida, tienes a este Dios que es generoso, que cuida de ti, que nada te va a faltar, ¿verdad? Este es el Dios que predicamos. Estas son las virtudes de aquel, ¿sí? De aquel que un día se presentó pues a nuestras vidas. Y ahí sigue la historia, ¿verdad? Bueno, pues ahí entra esta amargura en el capítulo 20, 21, 22. La amargura, bueno, podemos decir temporal, ¿no? Temporal, porque el Señor siempre cambia nuestro lamento en baile. Y no vamos a llegar al final del libro. Yo quiero quedarme ya en este capítulo, pero al final vemos cómo el Señor trajo consuelo, trajo gozo, trajo alegría, por medio, bueno, pues de un niño que le dio también a esta mujer, y bueno, cómo las cosas fueron nuevas, ¿no? Y en el versículo 22 dice que así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella, y ahora sí, volvió de los campos de Moab y llegaron ¿a qué? A Belén, ¿no? O sea, que unir y venir, ¿no? De un sitio para otro. Y bueno, pues en el capítulo 2 nos dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo, déjame ir al campo, ¿verdad? Por la necesidad a recoger espigas, en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía, ¿sí? Fue pues, y llegando espigó en el campo, después de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, un hombre, como digo, era familiar de Elimelec, que era el marido de Ruth, el que había fallecido junto a sus hijos, ¿verdad? Y ahí vemos, ¿verdad? Pues cómo el Señor va poniendo todo lo necesario, va poniendo, ¿verdad? Las cosas en su sitio. A veces nos parecen casualidades. Bueno, eso yo pensaba cuando llegué aquí a esta obra, a Reto. ¿Sí? Yo llegué un día a casa de mi hermana y había un calendario. Qué casualidad, un calendario de Reto. Qué casualidad, ¿verdad? Pero hoy miro para atrás, hoy ya tengo un recorrido, ¿sí? Y uno va viendo la mano de Dios, ¿sí? Cómo Dios ha ido poniendo, cómo Dios te trae, cómo Dios te mantiene, cómo el Señor te hace tomar las decisiones hacia Él, cómo el Señor ha ido. No son 2 días, no son 3, ya es una vida, ¿verdad? Ayer hablábamos de vida, ¿no? Yo pensaba, digo, aquí cuentan ya 60, 62, 63, pero qué bueno, ¿verdad? Yo ayer estaba ahí sentado en la silla y pensaba, y ves, el tiempo, está claro, ¿no? El tiempo, pero si estamos aquí, yo creo que
no es por estar en esta obra, es porque hemos estado ¿en quién? En Cristo, en la roca eterna, ¿verdad? Y el tiempo ha pasado y nos hemos hecho mayores, pero en Cristo. Y esta es nuestra vida, Cristo, ¿sí? Y esto es con lo que queremos seguir caminando y permanecer ahí, ¿verdad? Pues en esa roca, pues eterna, ¿no? Y bueno, pues gracias a Dios, ¿verdad? Por esas vidas, por esos que estuvieron antes que nosotros, que nos alentaron, que nos predicaron, que nos enseñaron la palabra, ¿verdad? Que batallaron con nosotros, que cuando éramos unos elementos, ¿verdad? Bueno, pues ahí tuvieron la paciencia y fueron generosos, ¿verdad? Y hoy, ¿por qué no? ¿Verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Por sus vidas. Esta es esa exaltación, esa honra que se le puede dar a aquellos, ¿verdad? Pues que estuvieron pues antes que nosotros. Y aquí vemos a esta mujer, ¿verdad? Queriendo ir al campo, a espigar, a recoger aquello para su sustento. Si vamos aquí al Levítico, capítulo 19, estas son, otra vez volvemos a las leyes, y acordaros que al principio, Señor, el hacer tu voluntad, ¿qué? Es mi deleite. ¿Y qué más? Y dice, y tus enseñanzas están escritas, ¿están qué? Grabadas en nuestros corazones. Y aquí vamos a ver esto hecho una realidad. Esto era una realidad en el pueblo, ¿verdad? De Israel. Las leyes estaban y caminaban con ellas en la vida, ¿no? Y aquí había unas leyes que el Señor les había dado hacia los pobres, hacia los necesitados, hacia aquellas personas que, como en este caso, bueno, pues aquí Ruth y Noemí se encontraban en ese tiempo de escasez, pero había leyes, ¿verdad? Como digo aquí en Levítico, en el capítulo 19, en el verso 9. Y habla de esto, de la siega. Hablaba de, bueno, pues de cómo deberían de hacer o qué deberían de comportarse o qué es lo que tenían que recoger o lo que no tenían que recoger. Entonces aquí nos habla de leyes de santidad y de justicia. Y en el versículo 9, un poco sin perder el contexto, ahí está Noemí, ¿verdad? Ahí está, Ruth, sembrando, buscando ahí en el campo. Y aquí dice, cuando sigues la mies de tu tierra, esto era, dice, no segarás hasta qué, hasta el último rincón de ella. No segarás, no seas eso, quisquilloso, sino que dice, hasta el último rincón, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Dice, ¿para quién? Para el pobre, ¿sí? Para el extranjero lo dejarás. ¿Quién lo dice? Yo, Jehová, vuestro Dios. Esto era una ley, y digo que la ley la tenían grabada y guardada en su corazón, porque eso lo llevaban a cabo. Era una costumbre. A mí hay veces, ahora vivo por ahí por Granada, dicen que también todavía sigue existiendo este tipo de costumbre. Nosotros alrededor es todo campo, se siembran ajos, y como que los que cosechan esos ajos van dejando también, bueno, pues aquellas cosas, ¿no? Para que otros, son buenas costumbres, son sanas costumbres, porque están pensando en el pobre, en el menesteroso, ¿verdad? En aquel que tiene la necesidad, porque el Señor así piensa, ¿no? Y en Deuteronomio, un poco más adelante, también en el capítulo 24, les vuelve a recordar esta misma ley, esta misma actitud, esta misma manera, ¿verdad? Pues que deberían de hacer, ¿sí? Ves cuando el tabernáculo, ves cuando el templo que David quiso construir, ¿verdad? Para el Señor, cómo tuvieron que decirle al pueblo, basta ya, dejar ya de traer ofrendas, ¿verdad? Uy, qué corazón, ¿verdad? Qué intención tenían, ¿no? Para Dios, para el Señor. Qué corazón, hasta les tenían que decir, ya está, que ya hay suficiente para construir, ¿verdad? David dice que de sus propios tesoros también sacaba, y había un corazón de agradecimiento, un corazón de poder dar, pues al Señor. Dar aquello que no hayamos recibido, ¿no? Porque también ahí es donde dice, ¿verdad? De lo recibido, ¿de qué? De tu mano te damos, ¿sí? Por eso no estamos dando aquello que el Señor un día, ¿qué?
nos ha dado a nosotros, ¿sí? Y aquí pues se lo recuerda, hay un salmo que también, es aquí mismo, ¿verdad? En Deuteronomio, aquí en el capítulo 24 y en el versículo 19. Si vas al 18, ¿qué le dice? Acuérdate, ¿sí? Y en la vida hay que hacer memoria para todo, hay que hacer memoria, acuérdate, ¿sí? Dice en el versículo 18, acuérdate de que fuiste, ¿qué? Que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató, ¿quién? El Señor, que allí te rescató, que no saliste tú por tu mano fuerte, de allí te rescató el Señor, ahora sí, con esa mano fuerte. Entonces le dice, oye, acuérdate que fuiste siervo en Egipto y de que allí te rescató Jehová tu Dios. El acordarse de estas cosas te hace ser más generoso, ¿verdad? Te hace ser, oye, es decir, en la condición en la que estaba, ¿verdad? En la condición en la que me encontraba, Dios cómo me rescató, Dios cómo ha bendecido mi vida, cómo esa semilla que un día brotó, todo lo que tal, cómo no, ¿verdad? Este es el corazón de esta obra, ¿verdad? Y dice, por tanto, yo te mando que ¿qué? Que hagas esto. Y sigue diciendo, cuando siegues tu mies en el campo y olvides alguna gavilla, algún manojo en el campo, dice, no vuelvas atrás a recogerla. No vuelvas, no seas ansioso, no, el ansia, no, que a veces, no, déjala, sí, déjala ahí, no volverás, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos, ¿verdad? La generosidad, como digo, pensará generosidades y era una forma de bendecir, y el Señor quería enseñar a este pueblo y nos quiere enseñar a nosotros que somos pueblo de Dios también estas actitudes, esta manera de caminar, esta manera de comportarse, esta manera de servir, esta manera de agradar pues al Señor, ¿no? Y dice, será para el extranjero, para el huérfano, para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas los olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti, sino que serán ¿para quién? Para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimes tu viña, no rebuscarás tras de ti, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que ¿qué? Que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que ¿qué? Que hagas esto. Que hagas esto. Pablo también le animaba a la iglesia a hacer eso mismo, ¿verdad? Aquello que estaban viendo en otra iglesia, bueno, pues que vosotros también seáis partícipes también de esta gracia, pues de Dios, ¿no? Y vemos, ¿no? Entonces esto eran leyes, ¿no? Por eso ese versículo, me complace hacer tu voluntad, ¿verdad? Pues tus enseñanzas están escritas, grabadas, ¿en qué? En mi corazón. Y como digo, ¿no? Llegas otra vez ahí al libro de Ruth. Reyes, Samuel, ya estamos acabando, ¿sí? A ver si... Entonces ahí en esta situación se encuentra Ruth, recogiendo estas espigas en el campo de Boz. Vale, pues ahí encontró esa gracia, Boz fue generoso, fue bondadoso, aquí vemos un corazón generoso, bondadoso, ¿sí? No poniendo trabas, no poniendo dificultades, sino facilitando todo, una gracia de Dios sobre la vida también de Ruth, ¿no? Llega, bueno, pues como digo, ¿no? Lo que uno siembra, uno recoge, y en el versículo 11 dice que respondiendo Boz le dijo, he sabido lo que has hecho. Aquí le estaba hablando pues a Ruth, y diciéndole, he sabido lo que has hecho, ¿con quién? Con tu suegra, después de la muerte de tu marido, que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. O sea, que has sido buena, has sido generosa con tu suegra, no la has dejado ahí sola, no la has dejado, bueno, pues huérfana, sino que, ¿no? Y vemos, ¿no? Pues cómo este hombre Boz, pues se lo reconoce, ¿no? Y a mí, bueno, pues sigue ahí hablando en el versículo 12, Jehová recompense tu obra, tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido pues a refugiarte, ¿no? Y en el versículo 14 dice, Boz le dijo a la hora de comer, ven aquí, come del pan
moja tu bocado en vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Pero dice que después se levantó a espigar, y aquí es donde a mí me llama, me toca, me dice ese secreto, me dice esa bondad, me dice esa espontaneidad, me dice esa parte, ¿no?, en el que, como Cristo mismo nos enseñó, cuando tú des limosna, ¿verdad?, no hagas tocar, ¿qué?, trompeta, pues delante de ti. No hagas trompar, no, que no se entere mucha gente, ¿verdad? A veces somos dados a llevar la trompeta delante de nosotros, ahí haciendo y dando. No dice que no seamos así. Dice que cuando tú des esa limosna, dice que tu mano derecha no sepa que qué, lo que hace la izquierda, ¿no? Es un ejemplo de decir, bueno, aquello que se hace en secreto, que ahí se quede para Dios, ¿verdad? Y yo aquí lo veo, como digo, ¿no?, aquí después de toda esta situación, verso 15, Booz dice que manda a sus criados, ¿no? Y yo me pongo ahí un poco en escena a Booz reuniendo a sus criados, ¿no? Reuniendo a sus criados, y ves a Ruth recogiendo las espigas, y como Booz parece como que le susurra, como que le dice a estos siervos al oído, y le dice que recoja también espigas entre las gavillas, y dice, y no la avergoncéis. Y sigue diciendo, ¿y dejaréis qué? Y dejaréis caer también algo, ¿para quién? Para ella. Sí. Tú fíjate, ¿no?, la bondad de la que estamos hablando, ese secreto, ¿verdad?, que se lo está diciendo a los criados, no se lo está diciendo a ella directamente, no está tocando trompeta, ¿verdad?, sino que agarra, ¿verdad?, y esa bondad, esa generosidad que le dice a los criados, oye, dejar caer algo, ¿para quién? Dejar caer algo para ella. Y este es el ánimo, esta es la palabra, ¿verdad?, que tengo, ¿verdad? Pues dice, y lo dejaréis para que lo recoja, para que ella lo recoja, para que ella se beneficie. Y esto de verdad me habla a mí, a mi vida, en lo personal, ¿verdad? Estoy dejando caer esas cosas para que otros se beneficien de ellas. Pero ahí esto es bonito en la vida cristiana, esto es bonito en el caminar, esto es, de verdad, es algo que a veces, bueno, pues, no sé, a veces igual se nos escapan, a veces hay muchas cosas que no atendemos, pero esto, de verdad que es una bendición. Es una bendición que ahí se queda, es una bendición que está, ¿verdad?, reservada, que está en ese secreto con Dios, en ese secreto, ¿verdad?, con Dios, y la verdad que el poderlo practicar es interesante y es bonito. Dejar caer algo, ¿verdad?, de nuestra vida, dejar caer algo, ¿verdad?, para que otros se beneficien, para que otros puedan beneficiarse, pues, de la palabra de Dios. Por eso empezaba, el sembrador salió ¿a qué? A sembrar, ¿verdad? Salió a sembrar. Es alguien que desinteresadamente o interesado, pero bueno, la manera de sembrar es dejar caer a lo que yo voy. Dejas caer la semilla, ¿sí? La dejas caer. Y el Señor, pues hará. Y yo el ánimo, es un ánimo, ¿verdad?, de poder llevar estas cosas. Tu ley me agrada, hacer tu voluntad. Aquí ves a esta gente, ¿verdad?, cómo vivían esto, que la ley estaba grabada, sabían que tenían que dejar estas cosas para el necesitado, para el menesteroso, ¿verdad?, para el huérfano, tenían que dejar, y el hacerlo les era un deleite, ¿verdad? O sea, que todo va acompañado, el querer como el hacer, dentro, pues, de su voluntad, ¿sí? Y bueno, pues, no sé, esto es, como digo, un secreto, esto es algo en el corazón, esto es algo que debemos de orar al Señor que nos ayude a poderlo, como digo, ¿no?, entender y poderlo llevar a la práctica, ¿no? Y la verdad que uno encuentra contentamiento, uno encuentra una satisfacción de aquello que deja, ¿verdad?, que, como decimos, es algo que es del Señor, pero otros están, pues, recogiendo, ¿no? Y miramos, como digo, para atrás y damos gracias por aquellos que fueron dejando caer, ¿verdad?, caer, y que hoy podemos decir que hasta aquí nos ha traído, pues, el Señor. Sí, y a veces no somos capaces de ver a esos voces, a veces no somos capaces de ver, por eso digo, no es un libro en el que no ves a Dios en muchas manifestaciones grandes como lo ves cuando lo sacó, esos milagros, esas manifestaciones, no lo ves, pero lo ves, ves a Dios, ¿sí? Cómo cuida, cómo se preocupa, cómo bendice, ves personas con un corazón agradecido, ves tanto
que hay que ver, porque falta nos hace, ¿verdad?, para lo que nos resta de nuestro caminar. Amén. Me gustaría orar, gracias a Dios por este tiempo y que Dios les bendiga.